radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. radiotv.mx presenta La belleza de este libro procede justamente de su singularidad y convierte la lectura en un juego delicioso y un homenaje a lo extraordinario. Javier Marías Franco es escritor y editor español, miembro de la Real Academia Española. Muy buenas noches, queridos amigos, qué bueno que están acompañándonos aquí en sus labios de tinta, que no les voy a decir cuándo se transmite porque seguramente lo va a decir mi querida amiga Pita. Entonces, aquí está mi querida Pita. Díganle hola, por favor. Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando a través de radiotv.mx, como todos los martes a las 8 de la noche, aquí puntuales. Ahora no me equivoqué. Aquí estamos con ustedes y les agradecemos que nos acompañen porque están muy padres los cuentos que vamos a comentar hoy. Y está también aquí don Fernando Acevedo. Buenas noches, sí es cierto. Hoy vamos a hablar de estos cuentos únicos y me imagino que Rafa arden deseos de decirnos por qué únicos. No. Sí, no, sí, tú eres el claro que presenta, que sí. ándale. ¿Qué nos dicen? Bueno, básicamente es que se trata de unos cuentos que eligió Javier Marías por una peculiaridad, y es que se trata de cuentos que escriben ciertos escritores como un intento por Transgredir. no, y sobre todo por crear digamos una muy buena obra, pero que son incapaces de crear el segundo, ¿no? O sea, ahí se quedaron. Esta es la obra que se recuerda de ellos, ¿no? Es como un tal Camello Albino, cosas por La el ópera estilo. prima. Sí. Uh-huh. Son cuentos Sí, yo también tengo así. que se quedan ahí, que no le dan pie a un nuevo escrito, pero que uno apostaría que este es un gran escritor, ¿no? Cada uno de los que conforman son un buen número de escritores, cada uno de ellos representa un aliciente para ese escritor, porque realmente son muy buenos cuentos, e incluso tanto que invitan al mismo Javier Marías a escribir uno con seudónimo, pero bueno, ya de eso les platicaremos en un momento más. Entonces, me voy a permitir leerles lo que dice aquí, espero que esta vez con mejor dicción que la vez anterior, y dice: en la literatura en lengua inglesa, la tradición del relato fantástico de terror o de fantasmas es tan extensa y está tan arraigada que a lo largo de los siglos ha dado cabida a genios como Poe, Bierce o Saki, conocidos fundamentalmente por el cultivo de este género y cómodos en él, pero también a otros escritores que por su corta vida, su interés por otros géneros o simplemente ocupados en otros menesteres, solo escribieron un relato, solo dieron un fulgor. A estos autores y a estos relatos va dedicada esta peculiar antología de cuentos únicos, rastreados, seleccionados y recopilados por Javier Marías, cuyos autores son en su mayoría casi completos desconocidos, incluso en sus países de origen y para los amantes del género. Junto a ellos, una travesura de Javier Marías, un cuento suyo oculto bajo seudónimo. Y sí, no sé si Pita ya nos revelará en algún momento del programa cuál es ese cuento
que Javier Marías se atreve a escribir y a presentar, incluyéndolo aquí, como si fuera un cuento inglés, ¿no? No lo sé. Veamos qué le pareció a don Fernando esta experiencia de leer variados autores, ¿no? Este estoy yo. Pensé que se lo ibas a Me pasar. pareció bien porque la variedad se nota, los estilos, etcétera. Ahora hay que tomar en cuenta una vez más que como son cuentos ingleses, están en inglés y entonces hubo que traducirlos. Algunos los traduce Javier Marías y hay 2 personas más que traducen junto con él los cuentos en esta antología. Y las voces se notan distintas, ¿no? Se nota que son diferentes escritores. Sobre todo porque, bueno, Pita nos recomendó que leyéramos básicamente 4 cuentos y de los 4, 3 son verdaderamente cortos y uno es el más extenso. Ya eres una estadística más en el mundo. Sí. Ay, qué grosería, es que hoy no iba yo a decir eso. Me falta decir que eso... Uno es extremadamente corto, como Hombre al agua, y los demás son más o menos medianones. Más o menos. Pero sí se notan diferentes manos. Yo me enteré de ese cuento de Javier Marías escrito con seudónimo y no logré saber cuál pudiera haber sido. Sin embargo, él mismo da una pista en el prólogo del libro. Bueno, en uno de los prólogos, porque son 2. Dice que no va a decir, para aquellos que quieran adivinar cuál es su cuento, cuál es el cuento. Pero la única pista que da es que ese cuento ya lo publicó en otro de sus libros. Entonces, pues basta buscar en todos los libros de Javier Marías a ver qué cuento aparece también aquí, ¿no? Yo no lo hice. Y yo no fui. Y tienen una constante, eso sí, que hablan de algunos, yo creo que 3 de los 4 sí son de miedo a lo sobrenatural, no es cierto, 2 de los 4 son miedo a lo sobrenatural. Los otros 2... Llamemos a los del INEGI para que lleven aquí un conteo. Ay, bueno, no. 2 son de fantasmas y 2 no. Y 2 no. De los 2 que no, me encanta... Estás como el chiste. Uno. No, me encantó uno, que es Hombre al agua, de los que no son sobrenaturales. Ay, los celos, qué bárbaro, ¿no? Vamos por partes, Sí, como decía. pero ahorita lo vamos a platicar. Eso. Yo me acuerdo mucho que cuando conocí a Pita, a las pocas horas de haberla conocido, me dijo, es que tienes que leer este libro porque es una maravilla. Entonces yo corrí y me lo compré. Y luego lo puse así en mi buró. Leí el primer cuento y luego no lo volví a agarrar nunca más. Y ahí ha estado durante muchísimo tiempo, esperando su lugar en el mundo. ¿Por qué te gusta tanto, mi querida Pita? Pues no sé, a mí me gustan mucho los cuentos de terror y cada uno de ellos, como dices tú, es diferente. Entonces lo diferente y lo único, como dice Javier Marías, porque dice, son autores como pudo haber sido cualquier otro, que empiezan a escribir y se quedan con 5, 10 o 15 páginas y ya no pueden escribir más, pero esas 15 páginas son magníficas. Sí, se dieron todo ahí, ¿no? Sí, dice que también le pasó eso a Rulfo, por ejemplo, en 200 páginas escribió lo que tenía que escribir, ni más ni menos, y ahí se quedó. O lo mismo le pudo haber sucedido a Cervantes, que empezó a escribir creyendo que iban a ser 5 o 10 páginas, se echó unas 900, ¿no? Entonces, pues uno no sabe cuando escribe de pues, la longitud del
por decir, Bueno, deja tú longitud. la longitud, el impacto de su texto. Ah, claro, el impacto. Yo también, así como dices tú que tienes el camello albino, yo también tengo un cuento favorito que se llama La cartera y es mi ópera prima y es el que más me gusta y es el que no he podido mejorar. Aunque haya escrito muchos, creo que ese cuento es como que mi consentido y el consentido de toda la gente porque siempre se acuerdan de él. Eso Bueno, es yo muy padre. de mis predilectos tuyos está el el del corazón, que no recuerdo cómo se llama. El del corazón. Sí, Ya ni me acuerdo. empieza con una reflexión Ah, de el una del chica. corazón que está en mi página. Sí, Ah, está padre, ¿no? Que ese de que me pasan el corazón en una clase y estoy viendo las venas y las arterias y me acuerdo de cosas. pero no eres tú, Y Pita, después paso el corazón. es la muchacha. Bueno, está en primera persona, ¿no? Sostiene el corazón y va viendo y después pasa el corazón. Ese es muy muy bonito. bueno, Ese pueden verlo sí. en pitaescalona.mx, que bueno, casi nunca hablamos de esto, pero mi querida Pita es una estupenda cuentista y la Gracias. pueden leer también a veces en Vicalú, a veces en una revista que se llama Regina, pero en pitaescalona.mx me ha prometido que va a publicar muchos de sus textos. Es una de Ya sus voy a promesas. escribir ahí, claro. Y bueno, el primero de los textos que nos recomienda mi querida Pita se llama El fumador de pipa, no de pita. No. El fumador de pipa. Y es de un señor que se llama Martin Armstrong. ¿Por qué te gusta, mi querida Pita? Me gusta mucho la época en el que está escrita. No sé cuándo fue escrito, pero la época en que representa el cuento me gusta muchísimo porque es como que la misma introducción de algo de Drácula, de Bram Stoker o algo de en el Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle, que es de Sherlock Holmes. Me gusta muchísimo cómo llega ese tipo en una noche lluviosa, va caminando y en un aguacero ya tremendo, no puede llegar a un poblado que está cerca y ve a una casa y dice, bueno, pues aquí voy a pedir ayuda, ¿no? Se ve la casa medio vacía, refugio, me voy a esconder aquí mientras deja de llover. Y pasa por el jardín, por la puertecita y ve las ventanas vacías, todo, y dice, pues aquí perfecto, como que se van a cambiar esta casa, pero se ve que está vacía y de repente sale un tipo de ahí. O sea, todo lo que va pasando, renglón tras renglón, conforme vas leyendo, para mí es una sorpresa. Sale el tipo de dentro del jardín. De dentro del jardín, pero está la no se lluvia lo furiosa, espera. Y el hombre que aparece está bañado, está escurriendo agua, ¿no? Mientras que el otro está huyendo de la lluvia, está plácidamente esperando en el jardín, ¿no? Sí, por eso te digo, me sorprende todo lo que pasa en el cuento. Yo no puedo adivinar, bueno, de todos modos soy malísima para adivinar finales. Por eso me gusta contarlos, porque soy malísima para adivinar. Es una forma de desquite, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y todo me va sorprendiendo todo. Que llega y que está la mesa, un banquito, bueno, dice un banco, pero es una banca realmente. Y la casa mesa está con una prácticamente banca, vacía. prácticamente vacía, aunque no habita nadie ahí. Y las ventanas sin cortinas ni nada. Entonces una ventana me gusta mucho porque tiene cinco vidrios. Como facetas, Sí. Es una de ventana esas, saliente, le llama él, es ¿no? estilo victoriano, esas casas que tienen las ventanas es saliente en 5. Y es muy padre el encuentro de los dos, porque él nota raro al tipo que sale del jardín y le dice, oiga, quiero, me permite refugiarme, pero el otro como idiota, ¿no? Le permito refugiarse, vuelve a repetir lo que le está diciendo. Claro, que no ve que está lloviendo, está lloviendo, que no ve. Bueno, como ven, mi querida Pita es Parece muy dura que con no los leímos, personajes. parece que no leímos lo mismo. No, Sí. entonces, bueno, total, entran, le dice, claro, pásele, esa es su casa. Y dice, aquí habitan, sí, aunque no parece, yo estoy aquí desde hace 7 meses. Y aunque no parece, mi predecesor, pues ya llevaba como 4 años aquí. Y aunque no parece, su tío era el primero que habitaba aquí. Entonces ya se ve que llevan mucho tiempo viviendo ahí, pero la casa se ve que que está como que se van a cambiar apenas ahí, ¿no?
En pocos renglones el autor logra ponernos en la mente una casa abandonada. ¿Saben lo que me recordó? Bueno, casi abandonada. No sé si vieron La Novena Puerta con Johnny Depp. No. Bueno, Mira, tan guapo. pues es una película donde a él lo contratan para que valide la autenticidad de un libro. Y en uno de sus viajes va, me parece que a Portugal, a una mansión que desde que llega, haz de cuenta la de este cuento. Toda, o sea, con la verja de hierro, una fuente preciosa, pero toda abandonada, llena de agua ennegrecida, estancada, con hierbas encima, abandonada, todo crecido, etcétera. Y se encuentra abierta la verja, entra, toca la campanilla y, oh sorpresa, se encuentra con que alguien vive adentro, ¿no? Y de toda esa inmensa mansión, lo único que está ocupado es una pequeña ala de esa casa, donde se ve que habita este señor, donde hay un sillón, donde se duerme, una mesita, unas copas con algo de bebidas y una biblioteca. Eso es todo lo que funciona y lo que está habitado en la casa. Así se me hace esta casa de este cuento, ¿no? ¿Vamos a ir a corte? No sé. Nos, ok, que nos vamos a ir a un corte. No sé qué, dentro de qué tanto. Bueno, no se vayan, amigos. Ya, ahorita sale. Regresamos. Chao. I did not want to know, but I have since come to know that one of the girls, when she wasn't a girl anymore and hadn't long been back from her honeymoon, went into the bathroom, stood in front of the mirror, unbuttoned her blouse, took off her bra, and aimed her own father's gun at her heart. Her father at the time was in the dining room with other members of the family and 3 guests. When they heard the shot, some 5 minutes after the girl had left the table, her father didn't get up at once, but stayed there for a few seconds, paralyzed, his mouth still full of food, not daring to chew or swallow, far less to spit the food out onto his plate. And when he finally did get up and run to the bathroom, those who followed him noticed that when he discovered the blood-splattered body of his daughter and clutched his head in his hands, he kept passing the mouthful of meat from one cheek to the other, still not knowing what to do with it. I never write on purpose, as it were. I never have a plan. I have never had a literary project, as it were. I've been improvising throughout my life, and the moment I finish a novel, I don't even know whether there shall be another one in the future. Not even that. Many people have pointed out that I have some recurring themes, which of course is true in my novels. And some people have even talked about my obsession with a series of subjects. The word obsession I don't like. I don't think I'm particularly obsessed with anything. But if you can, I won't deny that. But the thing is that those subjects or those themes in many of my novels, it's true, are so ample, are so general, are so meaningful or so important to everyone, I think, that you wouldn't be able to say this is a subject, really. Things like treason, secrecy, the impossibility of knowing things for sure, the huge difficulty of knowing people or even knowing oneself, persuasion, suspicion,
marriage and love as well. I mean, all those things are, I would say, they are the matter of literature. Not only of my books, but I would say if you take any of the almost any writer in history, you will find that those elements somehow or other are there. And at the same time, you have to remember too that the history of literature is probably the same drop falling on the same stone, with different languages, with different manners, with different forms, with the forms adequate to your own time. That's why we use the word contemporary. But at the same time, it's probably, in my opinion, it's probably the same thing, the same stories, the same drop of water falling on the same stone all the time, ever since Homer or before. Queridos amigos, seguimos aquí en su programa Labios de Tinta, que se transmite los martes a las 8 de la noche. Hoy hablando de Javier Marías, no como escritor, sino como recopilador de textos, ¿no? Hoy estamos hablando de cuentos únicos que pueden ustedes encontrar en la biblioteca de bolsillo. Estamos hablando del primer cuento, que se llama El fumador de pipa. Y Pita, bueno, no sé, ¿o quieres que Fer nos diga alguna cosita? ¿Ya dijiste algo? Sí, ¿verdad? El fumador de pipa. Acerca del fumador de pipa, como que... ¿Qué emoción te despertó? Encontrada, sí me gusta el cuento en general, pero esto es un defecto mío. La manera en que está narrado, la época en que fue escrita, etcétera, se me hace un poco, ¿cómo dirían? Naif. Jalado de los pelos. No, ingenuo. Eso no es naif. Ingenuo muy poco, pero es porque pues ya en una época en donde lo que ni los zombies nos espantan, entonces pues una cosa así no nos provoca tanto miedo, al menos a mí no. Sin embargo, lo que decía Pita, todo el tiempo me está sorprendiendo, porque uno va imaginándose que va a seguir y no sigue eso. Y sobre todo el desenlace, que sí es más o menos previsible, es muy bueno. Me parece ¿A muy, poco? muy Sí, bueno. era previsible, ¿no? Pues Sí. yo estoy igual que Pita, yo no sé. Me encogí de hombros. Las casas vacías son siempre un poco raras, dije. Reflexionó sobre esta afirmación. ¿Y ha notado usted, inquirió por fin, la rareza de esta? Sentí, en efecto, al hacerme él la pregunta, que la casa era rara, pero era la rareza de él, lo sabía perfectamente, y las sombrías insinuaciones de su charla lo que la hacían rara, y respondí, no es más rara que otras casas vacías, señor. Me miró con incredulidad. Extraño, dijo, extraño que no lo sienta usted, aunque bien es verdad que el otro, mi predecesor, no lo sintió al principio, ni siquiera esta habitación, porque esta habitación, señor, es la habitación peligrosa. Le pareció extraña al principio, no pese a que hay en ella una cosa muy curiosa. Si hubiera hecho, bueno... Si hubiera hecho buen clima. Sí, claro, si O hubiera buen estado tiempo. soleadito, ¿no? Si hubiera hecho bueno, habría puesto fin a la conversación y me habría marchado, pues la charla y el comportamiento del viejo me estaban haciendo sentir cada vez más incómodo. Pero no hacía bueno. Estaba lloviendo con más fuerza que nunca y se estaba poniendo muy oscuro. Evidentemente estábamos en medio de una tormenta. El viejo se levantó del banco. Me parece que ahora puedo mostrarle, dijo, esa cosa curiosa de la habitación. Solo se ve después de que ha oscurecido.
pero me parece que ya está lo bastante oscuro. Y bueno, aquí entonces va a mostrarle la peculiaridad, ¿no? Empieza el misterio. Que es contarle al hombre cómo el predecesor se sentaba a tomar la sopa o a comer y reflejaba en estos vidrios, en este ventanal de 5 secciones, se veía él quintuplicado, ¿no? Ujú. Y se veía a sí mismo. Entonces, lo curioso del asunto es que te lo va a contar este que está aquí, ¿no? El hombre que estaba en el jardín, el hombre que estaba empapadísimo y que es un poco lento para responder, ¿no? Como nos explicaba Pita. Y entonces este hombre le dice que por el aspecto del visitante, él se atreve a pedirle que escuche una confesión. En esta confesión él le va a decir que él es un asesino, pero uno ve a este hombre y no adivinaría que fuera capaz de cometer un acto brutal, ni siquiera de enojarse, porque es siempre como muy lento, siempre están sus brazos caídos, sus manos estiradas hasta el máximo. Dice incluso que en algún momento cuando le empieza a contar todo esto, agradece ver que el hombre comienza a llenar su pipa con las manos, ¿no? Llena de tabaco, y él siente como un descanso, un alivio el visitante. Porque le dice, ¿puedo fumar un cigarro? Y dice, fume, no tengo para ofrecerle porque yo fumo pipa. Ujú. Ahí es donde le dice. Y entonces lo hace sentarse frente a esta silla, como si fuera él el visitante, y empieza a rondarlo, ¿no? Que el término o la forma me parece muy apropiada para sentirte que te invaden tu espacio vital, ¿no? Que es lo que empieza a ocurrir. Dice, su proximidad me resulta molesta, sentirlo tan cerca de mi rodilla, tan cerca de mí, Es que hablándome, dice que estaba en la murmurándome. silla y estaba la banca y lo hizo sentarse en una orilla donde se sentaba su predecesor y que se viera en los 5 En los ventanales. ángulos, sí. Y él se sentó del otro lado de la banca, pero llegó un momento en que se volteó y puso las 2 piernas, una a cada lado de la banca, y lo tenía aquí enfrente. Entonces eso le molestaba mucho que le estuviera platicando ahí, ¿no? Tan cerca. Ujú. Y esta imagen entonces que él empieza a contarnos, esta escena del predecesor viéndose a sí mismo cada día, cada atardecer, cada noche, en una soledad abrumadora, porque es un hombre que está completamente solo, enfrentado a estas imágenes, ¿no? No hay libros, no hay música, no se escuchan pájaros, el paisaje no es agradable. Y entonces lo único que tiene es esta ventana que da a un campo árido y a esto reflejo, el reflejo de estos 5 que lo ven. Dice, el señor se sentaba a fumar su cigarrillo a cierta hora y entonces él veía en el reflejo como estas 5 repeticiones del mismo seguían exactamente sus pasos, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que en una... Ocasión. No, en uno de los ventanales no aparece él fumando el No. cigarro, Sí, perdón, sí, adelante. sino aparece Su refleja fumando fumando pipa. ¿No? Y entonces él detecta que es un fenómeno extraordinario y lo ejecuta una y otra vez tratando de redescubrir el misterio de esta extraña escena, ¿no? De este reflejo, ¿cómo podríamos llamarle? Equivocado. Sí, equivocado, pero a lo mejor también rebelde, ¿no? Este reflejo que no quiere obedecer exactamente al que que es lo el provoca. original, claro. Y entonces este hombre, el predecesor, el dueño o el que está ahí como dueño de esta casa, un día descubre que ya no está el tipo atrás, ¿no? Ese quinto reflejo. El fumador de pipa. Yo creo que vale la pena que nos lo leas, Fer, un pedacito de aquí al final, porque es uno de los muchos cuentos que vienen aquí, son todos muy buenos, y Javier Marías en particular se toma la molestia de escoger los mejores, o sea, y
de encontrar estas cosas, estos aciertos, tanto en la forma en que van a evolucionar las historias, como la forma en que son rematadas. Uno esperaría, quizás cuando te empieza a contar este hombre, voy a confesarle que he cometido un asesinato, dice, claro, un lector, bueno, yo me imaginé en ese momento, claro, este hombre está aquí escondido de la ley, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que le empieza a contar del reflejo hace que se te olvide eso, y entonces te obsesionas también con la idea de qué es este fenómeno extraño, que en dónde empieza. Además, ellos ni siquiera se preocupan por eso, ni el visitante ni el que está contándole la historia, no les preocupa tanto eso como dónde se origina el problema, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que ocurre ese fenómeno extraño de que tu reflejo desaparezca, o de que tu reflejo caprichosamente, en lugar de estarse fumando su cigarrito, se esté fumando una pipa? Se arme la pipa y se la fume. Fer. Habla el hombre de la casa. Mi secreto, mi terrible secreto, dijo, es que soy un asesino. Su declaración me horrorizó, como no podía ser menos, y sin embargo, creo, apenas me sorprendió. Su extremada rareza me había preparado, hasta cierto punto, para algo bastante sombrío. Contuve el aliento y lo miré fijamente, y él, con horror en sus ojos, me devolvió la mirada fija. Parecía estar esperando a que yo hablara, pero en un primer momento no pude hablar. ¿Qué podía yo decir en nombre de la cordura? Y lo que por fin dije fue algo fantásticamente inadecuado. ¿Y eso, dije, le remuerde la conciencia? Me obsesiona, dijo, apretando de repente sus manos pesadas, fofas, que reposaban sobre el banco ante él. ¿Tendría usted paciencia? Asentí. Cuéntemelo, dije. De no haber sido por la herencia de esta casa, empezó, nada habría sucedido. El otro, mi predecesor, habría permanecido en su rectoría, y yo no habría hecho nunca acto de aparición. Aunque hay que reconocer que él, mi predecesor, no estaba contento en su rectoría. Se enfrentó con hostilidades, sospechas. Por eso vino a esta casa al principio, solo a título de prueba, ya ve. Le fue legada vacía, simplemente la casa, sin muebles, sin dinero, y se vino y puso un par de cosas, esta mesa, este banco, unos cuantos utensilios de cocina, una cama plegable arriba. Quería, ya ve, probarla primero. Lo atraía al apartamento de la casa, pero quería asegurarse de ella en otros sentidos. Algunas casas, ve usted, son seguras, y otras no lo son, y quería asegurarse de que esta era una casa segura antes de mudarse a ella. Hizo una pausa y luego dijo con mucha seriedad: permítame aconsejarle, amigo mío, que siempre haga eso cuando considere la posibilidad de mudarse a una casa desconocida, porque algunas casas son muy inseguras. Yo pensaba que nos ibas a leer el final. Claro. Ah, pues se los puedo leer, pero aquí en este pedacito, ¿no? En este pedacito ya hay un primer anzuelo. Cuando soy un asesino, y cuénteme. No, pero aquí dice... ¿Qué tal en la 26, a la mitad de la 26, para que nos leas una página y media, 2 páginas? Bueno, hay una parte donde él dice, cuando yo no estaba... el otro, mi predecesor, habría permanecido en su rectoría, y yo no habría hecho nunca acto de aparición. Bueno, ese es un fogonazo ya. Bueno, 26 al último, porque se nos acaba el tiempo, Fer. 26 al último, donde dice que... El viejo caballero se puso muy agitado. El viejo caballero se puso muy agitado, cerraba y abría sus manos fofas. Oh, pero no debe irse aún. No ha oído usted ni la mitad. No ha oído usted cómo ocurrió. Yo esperaba, señor. Ha sido usted tan amable que tendría paciencia y amabilidad para...
Volví a sentarme en el banco. No faltaba más, dije, si tiene usted algo más que contarme. Acababa de decirle, ¿verdad que le había dicho? Prosiguió el viejo caballero, que yo, que el otro, que mi predecesor solía sentarse aquí durante sus comidas y veía a sus otros 5 yos imitándolo. Cuando él encendía su cigarrillo, veía otros 5 cigarrillos encenderse simultáneamente. Naturalmente, dije yo. Sí, naturalmente, dijo el viejo. Todo era enteramente natural, como dice, enteramente natural hasta una noche terrible. Se interrumpió y me miró fijamente con horror en sus ojos. ¿Y entonces? Dije yo. Entonces ocurrió algo extraño, horroroso. Cuando él, mi predecesor, hubo encendido su cigarrillo mirando a aquellos otros yos, como siempre hacía, vio que uno de ellos, el de más a la izquierda, había encendido no un cigarrillo, sino una pipa. Me eché a reír. Oh, vamos, vamos, señor. El viejo se retorció las manos llenos de agitación. Es cómico, lo sé, dijo, pero también es terrible. ¿Qué habría pensado usted si lo hubiera visto efectivamente con sus propios ojos? ¿Acaso no le habría parecido terrible? ¿Acaso no se habría quedado espantado? Sí, dije, si efectivamente hubiera ocurrido. Si hubiera visto una cosa así realmente, desde luego que me habría quedado espantado. Bien, dijo el viejo, ocurrió. No había error posible al respecto. Era espantoso, horrible. Había tanto horror en su voz como si él mismo lo hubiera visto efectivamente. Pero querido señor mío, le dije, usted solo cuenta con la palabra de ese Mr. Baxter. Me miró con fijeza, sus ojos resplandecientes de convicción. Yo sé qué ocurrió, dijo. Lo sé con mucha mayor certeza que si lo hubiera visto. Escuche, la cosa siguió durante 5 días. Durante 5 noches seguidas mi predecesor vigiló lleno de horror a ver si la cosa se arreglaba sola. Pero, ¿por qué no se marchó de aquí? Pregunté. No se atrevió, dijo el viejo con un forzado susurro. No se atrevía a irse. Tenía que quedarse y asegurarse con sus propios ojos de que la cosa se había arreglado. ¿Y no se arregló? La 6ª noche, dijo el viejo con un hilo de voz, el 5.º reflejo, el que había desobedecido, desapareció. ¿Desapareció? Sí, había desaparecido del ventanal. Mi predecesor se quedó sentado mirando con terror absorto el cristal vacío, y los otros 4 devolvían la aterrada mirada al interior de esta habitación. Él miraba el cristal vacío y luego los miraba a ellos, y ellos le devolvían la mirada fija, a él o a algo detrás de él, con horror en sus ojos. Entonces él empezó a ahogarse. ¡Ahogarse!, dijo el viejo jadeando, él mismo casi ahogándose. Ahogarse porque había unas manos alrededor de su garganta, agarrándolo, estrangulándolo. ¿Quiere usted decir que las manos eran las manos del 5.? Pregunté, y fue solo mi horror ante el horror del viejo lo que me impidió sonreír cínicamente. Sí, dijo él con un silbido, y extendió sus manos gordas y pesadas, mirándome con ojos fijos. Sí, mis manos. Por vez primera me sentí realmente aterrorizado. Nos miramos mudos el uno al otro, él jadeando y resollando aún. Luego, esperando calmarle, dije lo más tranquilamente que pude. Ya veo, así que usted era el 5.º reflejo. Él señaló su pipa encima de la mesa. Sí, jadeó. Yo, el fumador de pipa. Me puse en pie. Tenía el impulso de correr hacia la puerta, pero algún escrúpulo me detuvo allí inmóvil, la sensación de que sería inhumano dejarlo solo, presa de su horrible fantasía, y con la vaga idea de hacerle entrar en razón, de aliviar su torturada mente, pregunté: ¿y qué hizo usted con el cuerpo? Contuvo el aliento, un estremecimiento le desfiguró el rostro, y apretando sus 2 extendidas manos, empezó a golpearse el pecho convulsivamente. ¡Gritó con voz agónica.
Este es el cuerpo. Qué bonito. Ay, qué horror. ¿Tío? Nos dicen que vamos a un corte. No se vayan, queridos amigos, regresamos en unos instantes. Ante la noticia de que mi novela Los enamoramientos ha sido distinguida con el Premio Nacional de Narrativa de este año, quisiera agradecer profundamente, antes de nada, la gentileza y la generosidad de los miembros del jurado por haberla tenido en tanta consideración. Al ser este un galardón institucional, oficial y estatal, otorgado por el Ministerio de Cultura, no me es posible, sin embargo, aceptarlo. Lamentaría que esta postura mía se viera como un desdén hacia nadie. No lo es. Se trata solamente de una cuestión de consecuencia, es decir, de mi deseo de ser consecuente. Desde hace muchos años no he aceptado ninguna invitación de los institutos Cervantes, ni del Ministerio de Cultura, ni siquiera de las universidades públicas o de Televisión Española. Durante todo ese tiempo he esquivado a las instituciones del Estado, independientemente de qué partido gobernara, y he rechazado toda remuneración que procediera del erario público. También he dicho, en no pocas ocasiones, de palabra o por escrito, que en el caso de que se me concediera no podría aceptar premio oficial alguno. No se había dado el caso hasta ahora, con la excepción del Premio Nacional de Traducción en 1979, en época del presidente Adolfo Suárez, nada menos, y el de la Comunidad de Madrid en 1998. ¿Perdón? ¿Me decían a mí? Y ahora que sí se da el caso, e insisto en mi agradecimiento, sería aprovechado e inconsecuente por mi parte desdecirme de lo manifestado y aceptarlo. Confío en que no se tome mi postura como un feo o un agravio o como un desagradecimiento. Todo escritor agradece el aprecio por su obra, y así lo hago yo también ahora. Y en verdad lamento no poder aceptar lo que en otras épocas habría sido tan solo motivo de alegría. Muchas gracias por su atención. En el cual decía que, bueno, que estos presupuestos, y en particular lo de las bibliotecas, insisto, me parecía una cosa muy grave, y me parecía, en ese sentido, sí decía, quizá en estos momentos el actual gobierno empieza a recordar a la actitud del franquismo respecto a la cultura. El franquismo siempre desdeñó la cultura cuando no le fue abiertamente hostil, y evidentemente creo que siempre hay, creo que en ese artículo empezaba diciendo algo así como: dime de qué recortas y te diré quién eres. Creo que siempre se puede recortar de unas cosas o de otras en mayor o menor grado, y evidentemente lo que sí tengo es la impresión de que el actual gobierno está recortando de cultura, de educación y de sanidad pública, y son probablemente las cosas que a la gente o al común de las gentes más les importan y que desde mi punto de vista son más fundamentales para el funcionamiento y la cohesión de una sociedad. Y en ese sentido, pues mal asunto cuando, digamos, esos campos son objeto de tantísimos recortes. Ahora, el futuro, pues no lo sé. Y seguimos aquí, queridos amigos, en Labios de Tinta, esta noche hablando de Javier Marías y sus cuentos únicos. ¿Cuál otro te gusta, mi querida Pita? A mí me gustó el de los... bueno, quieres comentar Hombre al Agua y el de los celos. El de los celos me encantó desde un cuéntanos, principio. tenemos poquito tiempo ya, cuéntanos un poquito del que te parezca más atractivo. Es que es muy largo, pero es una historia de... La introducción del cuento de celos es muy larga, pero bueno, me gustaría que te leyeras un pedazo. De que
Pues los celos, si es hablando de pecados, es el peor de los pecados. Es que empieza con un ensayo prácticamente. Ay, Sí, sí, no, qué barbaridad. Y sí, así es, que no deja títere con cabeza los celos, y sea el celoso o la que cela, o la celosa y el que cela, y al que cela, los culpables, no importa. Los celos arrasan con todo y tienen como finalidad la destrucción, probablemente de la pareja, o pueden ser celos a otra cosa, pero los celos, la finalidad de los celos es destruir. Está muy padre esa introducción que tiene ahí. Y empieza a contar, genial, porque me encantó que la historia... Nada más deja decirle, recalcar esto. Empieza muy serio con todo este pensamiento, lo elabora en 2 páginas, yo creo. Sí. Toda esta idea de los celos, así como nos lo platica Pita. Y de pronto empieza a contarnos la historia. Pero la historia que empieza a contarnos, uno hubiera pensado que así fuera los celos de Romeo y Julieta, no sé, un amor muy tórrido, lo que sea, y no, resulta que el personaje que escogió este escritor para su cuento es un vendedor de excusados. Entonces, ahí empieza como que dices, ¿cómo? Después de tanta seriedad, dices, ¿cómo un vendedor de excusados? Pero lo que más me gustó fue que supuestamente háblanos sobre el hombre ese. Sí, es un hombre, yo creo que es conocido, la verdad no me puse a investigar, perdonen, pero yo creo que es un hombre conocido, inglés, porque dice que también hizo los baños de la casa de muñecas de la reina. Y bueno, obvio, en palacio, en el castillo, en el palacio de los reyes, ahí todo los muebles de los baños eran hechos por él, y por eso tenía renombre, y el hablar de su nombre era como que darle un título nobiliario que lo hacía sentir muy bien. Es que yo conocí la casa de muñecas del castillo de Windsor y dices, no puede ser, qué cosa. Y además servían, sé que eran en miniatura los baños y servían, entonces él estaba muy orgulloso, pero tenía muchos celos de su papá, tenía muchos celos, estaba obsesionado con su mamá. Y cuando nació su hermanito, pues como a él le daban todo, era primogénito y todo, y cuando nació su hermanito, tenía él como 6 años. Tenía 6 años, no aguantó los celos, y una noche ya cuando el bebé de 6 meses o no sé, ya lo pasaron al cuarto de los niños, ya no dormía en la cuna con sus papás, lo pasaron al cuarto de los niños con una nana que los cuidaba en la noche. De todos modos él vio dice ahí una mariposa encendida, bueno, una lámpara, y cogió el fuego de la lámpara y le prendió fuego a la criatura para quedarse él como hijo único. O sea, pero eso no lo ve tan terrorífico el escritor. Es que se trata de una lamparita porque no hay luz eléctrica, ¿no? Entonces en una tina ponen un platito flotando con una veladora. Vela. Ajá. Entonces eso está iluminando el espacio, y duerme el hermanito, duerme la nana, y él duerme pero consumido por una pesadilla terrible que lo despierta en ese momento. Y piensa creo que incluso sueña que su hermanito lo está ahorcando. Lo está ahorcando. Y entonces comete un acto brutal, que es... que le prende fuego a la cama del niño. Saca la mariposita, la veladora esta, y la avienta, ¿no? En la colcha. En la colcha. Cuando... Pero eso, fíjate que yo también dije, ay, qué horror, pero eso no lo toma completamente normal sí, para es así. ti. Sí, no para mí. No. ¿Cuántos bebés has tenido que has quemado, Pita? A ver. Es que no, quiero decir que el autor del cuento no lo toma tan terrorífico como los celos, como lo que lo provocó. Los celos los hace ver más grande que el acto que provocaron los celos. Pero, espérame, no es el autor del texto. El que no lo ve anormal es el niño del que estamos hablando. No, porque también la madre sí lloró como lloran como locas todas las mamás que pierden a un hijo, pero pues ya pasó, después ya lo que pudo haber sido el hijo lo transformó y se lo dio a este otro malcriándolo. Pero no es... Porque nadie se enteró jamás del crimen cometido. Claro, y creyeron que había sido un accidente. Y él mismo un accidente extrañísimo, porque para que brinque la veladora a la cuna, válgame Dios, ¿no? Pero
nadie pensaría que el angelito de 6 años que está durmiendo, ¿no?, es capaz de quemar vivo a su hermano. Y Y quién por eso la sabe, libra. los niños Y a por esa eso él edad, lo olvida. Los O niños bueno, a esa edad- lo repliega por ahí. los niños a esa edad hacen cosas sin pensar, cosas, dice mamá que yo ahorqué a unos pollos o no sé, y me daba cosa y rompí las esferas de Navidad, las cogía con la Pues mano. a la fecha, y Pita. pues así, conozco a varios niños que hacen cosas así, sin pensar, no ven el peligro, no ven el miedo, no conocen entre la vida y la muerte, o sea, no lo ven La así. fragilidad, si no Ujú. se detecta esa fragilidad. No, entonces pueden hacer, o sea, cometer eso sin... o sea, Pero sin aquí culpa. efectivamente lo que el autor hace o el narrador que nos está contando la historia es recalcar que esta oleada de celos que tiene el niño va a terminar en el asesinato de su hermanito. Va a pasar el tiempo, él lo va a ir olvidando poco a poco mientras crece y la mamá vuelca todo su cariño que sentiría por ambos niños en uno solo, lo malcría y lo apapacha por todas partes, ¿no? Y la mientras- señora queda viuda, entonces para él genial, porque tiene a la mamá de tiempo completo todo el día, que si hubiera podido, dice ahí, hubiera cometido hasta incesto. No lo dice con esas palabras, pero lo dice de otra Gracias a manera. Dios que nos ayudaste a leerlo. ¡Qué cosa! Bueno, así dice, ¿no? Y luego, pues llegó el momento en que se tenía que casar el joven. Entonces, pues la mamá dice, ¿cómo? Ya la mamá tiene hijitis y el hijo tiene mamitis y hacen una mancuerna sensacional. Pero resulta que era el momento de casarse, se casa con una chica muy guapa, que era una hija de un trabajador de ahí, de la empresa de los baños. Y muy guapa y todo. Entonces ya vuelca todo el amor y todos los celos hacia... pero primero los celos son hacia la mamá, que no le deja tener ni un pretendiente ni nada, nada más el amor es para él. Cuando se casa, igual, no deja que la mujer ni la volteen a ver, la esconde y todo, y la mujer ya es temerosa. No, al principio especifica muy bien ahí que la mujer cree que esos celos son una manera de amar, una demostración de amor. Claro, como Entonces al deja. principio, Así son los siempre celos, decimos, los sí, celos son sí, amor. son celosos, y qué bueno, es que me quieren Claro. mucho al principio, pero ya cuando los celos se vuelven obsesión, ya Nunca dices, ¿qué son huele? ¿Cómo? obsesión, los celos siempre son buenos, Pita. No, Pero bueno, luego hablamos. ¿qué grado de celitud De celitud, o de celosidad? Celosía. de celosía. No, esas son otras cosas. Bueno, el caso es que léanlos porque están buenísimos, ¿Ya todos nos los estamos cuentos, yendo o sí. qué? No, pues más o menos, pero... Un minuto. Oh, dice ya mi ves, querido no Iván. nos dejó, bueno, el de Hombre al Agua también, cuéntalo rapidísimo. Fer. No, ya vamos a terminar No, con no, no me van a dejar contar el final, léanlo, está muy bueno. Cuenta el Yo final. rapidísimo puedo decir Sí, de qué órale, trata sí. Hombre al Agua. A ver, pues. Hombre al Agua es un hombre que va en un barco, se recarga en un barandal, cede, cae al agua y él pues surge del agua, del fondo del agua, del mar, en un mar muy tranquilo y Les grita, pero están en gran pachanga. pero están en una pachangota en el barco y pues nadie lo oye y va viendo cómo se aleja el barco. Y él primero empieza a Y él nadar empieza durísimo a nadar. atrás del barco, nadie lo pela, nadie nada, bueno, entonces dice, ya como no me van a pelar, no me están oyendo, pues me voy a morir, y pum, se deja Se deja hundir. Pero en algún momento recupera la cordura y le gana el instinto de supervivencia y empieza a patalear y sale a la superficie de nuevo. Y no le vamos a contar lo que sigue porque lo tienen que leer. Así de corto es y así de Son bueno. muy buenos, es la verdad. buenísimo, Son es muy buenísimo. buenos, sí. Qué bueno que les gustó mi sugerencia. Sí, Sí, son Pita. cuentos únicos de Javier Marías, los encuentran en varias ediciones. Esta y de Ciruela está muy bonita. está muy padre, la introducción de estos está muy bien, tiene de cada autor al principio de cada De hecho, cuento. cualquier libro de Ciruela se supone que es Garantía. muy... No sé si garantía de lo que contenga, pero como edición, como objeto, son muy buenos. Son rete bonitos. Y son recomendables, claro, Un poco cuestan más un caros, poquito más claro. que los libros normales. Ciruela con ese, porque Dentro de 8 días no los vamos a poder acompañar porque Pita nos invitó a comer pozole en Pozole su casa. Están y todos tostadas. invitados, por Sí. supuesto.
Los esperamos. Tú nos pones la dirección ahí. Lo que no ha claro. dicho Los Pita es que pongo va a en- vender pozole en la esquina de 20 de noviembre ahí en y Coyoacán. 16 de No, septiembre. Sí, voy a hacer un pozole y tostado. Tam- Luego les pongo la dirección ahí en la Están todos invitados. Claro. Y entonces el próximo martes 16 de estaremos septiembre, ausentes. no. Pero el siguiente aquí los esperamos con mucho gusto. A ver, No, ese no, Ah, no, con uno que nos va a uno decir. que nos va a sugerir Rafa. De hecho ya nos sugirió, nada más que hay Bueno, que ya rechecar la despídanse, lista. por favor. porque- Bueno, un beso a todos los que nos están viendo, con mucho cariño. Esperamos que nos acompañen dentro de 15 días aquí mismo en Labios de Tinta, todos los martes a las 8 por radiotv.mx. Eso, ya dados todos los datos, yo diría que ya publique Pita su libro o sus cuentos en su sitio y que publique el del tío que, El de tío. que a mí Muchas me hizo gracias su fan. a Irving Ávila, a Hugo Cuevas, a Marya Díaz, que está aquí afuera A apoyando. Yanis. A A Yanis. Yanis. Gracias, Yanis, qué detallazo. Nos vemos dentro de un par de semanas. Hasta pronto, amigos. Radiotv.mx presentó